Consejos para dibujar cejas. Primero dibuja la forma principal de la ceja, que normalmente tendrá una parte recta al principio y una parte un poco más curva al final. Así que, por ejemplo, si cogemos esta forma, lo primero que haríamos sería mirar la dirección del pelo y empezar por el principio de la ceja. Por lo general, los pelos suelen ir en tres direcciones. Al principio rectos hacia arriba, por el medio un poquito curvados y al final rectos pero mirando hacia abajo. Así que hacemos primero esas zonas y luego rellenamos las zonas de pelo que nos queden. Luego añadid pelos fuera de la forma principal para que parezca más real y ¡tarán! Hola, hoy vamos a ver cómo dibujar dos manos entrelazadas. Antes de nada podemos imaginarnos las manos como estructuras mucho más simples para que nos sea más sencillo poder dibujarlas, y teniendo esto en mente empezamos a hacer primero los brazos, que serán cruzados en forma de V, y después continuamos dibujando la estructura que hemos visto antes para poder tenerla como base y que nos sea más fácil después darle forma. Como veis, estoy dibujando una mano por delante de la otra, así que lo único que tendremos que dibujar de la otra mano son los dedos entrelazados, y una vez tengamos la estructura borramos las líneas de referencia, le damos un poco de forma, un poco de color y ¡tarán! ¿Cómo dibujar un gato? Primero dibuja un círculo y divídelo a 4 partes iguales, y después dibuja un círculo más pequeño y 2 líneas rectas a la misma distancia. Con esas referencias empieza a dibujar la nariz, la boca y los ojos. Yo te aconsejo que dibujes primero un ojo y luego lo uses de referencia para dibujar el otro, y así quedarán más iguales. Luego continúa dibujando las orejas y marcando la forma de la cara, y empieza a dibujar los detalles como los ojos, el sombreado y ¡tarán! Y a mí particularmente me gusta dibujarle diferentes secciones para marcar las diferentes direcciones en las que irá el pelo. Y finalmente empezamos a dibujar la cola. Yo la he hecho con mucho volumen en la parte de arriba y con ondas en la parte de abajo, como si le estuviese dando el viento. Y luego marco un poco de profundidad con el sombreado, algunos pelitos sueltos y ¡tarán! ¿Cómo dibujar un gatito? Pues primero de todo he aprovechado que tengo una gatita en casa y le he sacado una foto de frente para usarla como inspiración. Esta es Pruna, y lo que he hecho ha sido dibujar 2 elipses que me ayuden a marcar dónde irá la forma de la cabeza y el hocico. Después he continuado dibujando la nariz y usándola como referencia para saber la separación entre los ojos, y finalmente he acabado dibujando las orejas. Luego borramos las referencias y ¡tarán! Hola, hoy voy a hacer una práctica de ojos en la que los voy a dibujar de frente, de vista 3/4 y de perfil. Como veis, he hecho las formas generales y también he hecho unas líneas horizontales para que queden más o menos del mismo tamaño y a la misma altura, y después he añadido los otros elementos teniendo en cuenta la proporción de blanco y de iris que había en el ojo, tomando como referencia las fotos de mis ojos, como habéis visto, y finalmente he añadido un poco de sombreado y ¡tarán! Consejos para dibujar una cola de perfil. Primero de todo, una vez tenemos la base de la cara, a mí me gusta marcar dónde empezará el pelo y después continuar enmarcando la cara con flequillo, por ejemplo, como en este caso, o marcando más la raíz del pelo. Luego continúo con el contorno y empiezo a dibujar el pelo interior que va hacia la cola, dibujando formas curvas. Después continúo dibujando la cola, que en este caso he querido hacerle la parte de abajo un poco rizada, y finalmente marco un poco de sombreado para añadir profundidad, algunos pelitos sueltos y ¡tarán! ¿Cómo dibujar una leona? Primero haz un círculo y divídelo a 4 partes iguales, y después dibuja 2 círculos más pequeños en la parte inferior. Justo un poco por debajo de esos círculos marca una línea, y une sus extremos con el círculo más grande. Con estas referencias ya hemos marcado dónde irá la nariz y el hocico, y solo debemos tener en cuenta que los ojos empezarán donde acabe la nariz en cada lado. Luego continuamos dibujando las orejas y la forma de la cara, y después añadimos el sombreado y los detalles y ¡tarán! ¿Cómo dibujar un lobo? Primero dibuja un círculo y divídelo a 4 partes iguales, y luego marca 2 puntos a la misma distancia de la línea vertical. Estos puntos indicarán el ancho de la nariz y dónde empiezan los ojos, así que yo lo que suelo hacer es empezar a dibujar la nariz y luego hacer todos los demás elementos en función de esta. Después dibuja el ancho de la cara y las orejas, y luego empieza a rellenar las líneas con pelo y ¡tarán! Consejos para pintar con acuarelas. Primero borra un poco las líneas de tu dibujo para que no se vean en la pintura final, y luego piensa en qué partes serán las más claras. Esto es muy importante pensarlo al principio, porque luego una vez hayas pintado es difícil aclarar un color. Como veis, para conseguir colores más claros solo hace falta añadir más agua al color que queramos. Así que empieza por capas claras y espera que se sequen. Luego añade más capas para conseguir tonos más oscuros y ya lo tienes. ¿Cómo dibujar un perro a partir de figuras geométricas? Primero de todo dibujamos un hexágono y lo dividimos con estas líneas, y después marcamos con una elipse más o menos dónde irá la nariz. Yo en este caso le he hecho un poco más desplazada del centro, y guiándonos con las líneas verticales podemos saber más o menos dónde caerán los ojos, y luego continuamos dibujando el hocico y las orejas. Nos podemos ayudar de una como referencia para hacer la otra. Marcamos el contorno de la cara, añadimos un poquito de sombreado y ¡tarán! ¿Cómo dibujar una cara de frente con el método Loomis? Primero dibuja un círculo y divídelo a 4 partes iguales, y luego divide la línea vertical en otras 4. Después calcula más o menos lo que miden las 3 primeras partes y dibuja un círculo de ese tamaño, y con eso ya tenemos las referencias para el pelo, las cejas, los ojos, la nariz y los labios. Así que podemos empezar dibujando, por ejemplo, los ojos o la forma de la cara. Yo la verdad es que hay días que lo hago de una manera y hay días que lo hago de otra. Pero bueno, lo importante es saber dónde va cada cosa y luego añadir los detalles, el sombreado y ¡tarán!
¿Cómo dibujar la silueta de un lobo? Primero de todo empezaremos con un círculo y lo dividiremos por la mitad, haremos una elipse, un círculo y ya tendremos las referencias para empezar. Luego, ayudándonos del círculo, empezaremos a dibujar el hocico e iremos bajando en diagonal para dibujar el cuerpo. Como veis, la forma del cuerpo es más ancha por arriba y más estrecha por abajo, así que simplemente iremos resiguiendo las formas de la elipse y el círculo y después continuaremos con las patas. Y una vez tengamos la forma general, borraremos las líneas de referencia, le añadimos un poco de color y ¡tarán! Te voy a contar un secreto. Muchas veces cuando pinto no tengo ni idea de cómo quedará el resultado final y de hecho voy cambiando cosas sobre la marcha, como por ejemplo aquí, que ya veréis que no tenía previsto añadirle los splashes, y eso es algo que hace años no lo llevaba muy bien, la verdad, y dejaba medias dibujos que podrían haber llegado a estar bien, pero bueno, con el tiempo he aprendido a dejarme llevar, a confiar en mí, a confiar en el proceso y ¡tarán! ¿Cómo dibujar la silueta de un ciervo? Primero dibuja un círculo y divídelo a 4 partes iguales, y después haz un rectángulo que sobresalga un poco de ese círculo. Luego marca dónde irán las orejas, los cuernos y la parte del cuerpo que quieras dibujar. Una vez tengas esas referencias ya puedes empezar a reseguirlas para darle forma a la silueta. Y fíjate sobre todo que la punta del hocico cae un poco por debajo de la mitad del círculo. Después borra las líneas o coloréalo un poco y ¡tarán!